tenemos 40 minutos para abordar este tema. Les ruego a todos sus micrófonos para que no tengamos ningún problema y que, bueno, solamente vamos a ir abriendo el micrófono para el uso de la voz. Entonces, nos comentaba, aquí estoy viendo ya el chat de los participantes. Bueno, la diputada Ana Lilia Herrera, Carlos Morales, Adriana Medina. Ahorita vamos así en ese orden. Diputada Ana Lilia, adelante, por favor. Okay. Diputada Ana Lilia. Bueno, a ver, entonces seguimos la lista. Diputado Carlos Morales, adelante, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, bueno, miren, yo quería comentarles sobre esta iniciativa. Considero que pues está fuera de todo contexto y realidad, porque finalmente lo que están pretendiendo con este fideicomiso, pues es desviarlo a los programas sociales y a los programas insignia del presidente de la República. Entonces, con esto vamos a dejar descobijados todos los proyectos de las zonas metropolitanas, lo cual no me parece correcto, y debemos defender este fideicomiso, porque lo mismo está ocurriendo con los demás. Creo que una forma de activar la economía es generar el gasto público e invertir, hacer inversiones en infraestructura, y los proyectos ya están avanzados. Si no atendemos esta necesidad de la gente que ya tiene, sobre todo los estados en las zonas metropolitanas, ya tienen los proyectos y necesitan ejecutarse, pues vamos a dejar de desarrollar economía, dejar productividad. Muchos empleados de la construcción se van a quedar sin trabajo por dos programas que no tienen oficio ni beneficio. Yo estoy totalmente en contra. Ojalá que la gente, los amigos diputados de Morena y diputadas, puedan reconsiderar su postura, porque esto para mí se me hace una locura, como las muchas otras que se han venido dando, para enfilar los recursos públicos a dos o tres programas que no han tenido ningún beneficio, como son los microcréditos, porque no generaron ningún empleo. Al contrario, tuvimos una disminución de empleo en 2019 y viendo prácticas muy simples en materia económica, la lógica es invertir más en el gasto público. Necesitamos mayor gasto y necesitamos reactivar la productividad. No considero que esta iniciativa sea viable, por ello considero que debemos rechazarla. En este sentido, yo me sumo a que en la reunión que se pueda tener el día de mañana se fije una postura de manera general, porque si se fueran a reorientar estos recursos en las zonas metropolitanas, pues sería considerable, pero no dice, creo que la exposición de motivos es muy clara, es para los programas de la Presidencia de la República. Esa sería mi opinión. Estoy en mis conferencias desde muy temprano y termino hasta como a las 4 con las sesiones. Diputada Ana Lilia, adelante. Te habíamos llamado antes que el diputado Carlos, pero no te habíamos visto. Adelante, diputada. ¿Ahí me escuchan? De nuevo, un segundo. Sí, te escuchamos, diputada. Bueno, quiero ser muy clara en manifestar que estoy en contra de que se reasigne. Si hoy, de la mano de esta pandemia, lo que vamos a tener es también la mortandad de los empleos de muchísimos mexicanos, me parece que los recursos del Fondo Metropolitano pueden también impulsar la reactivación de la economía, y esto es lo que no está viendo el gobierno federal. Quiero hacer algunos señalamientos muy precisos. Primero, con esta iniciativa que envía el Ejecutivo, o este discurso que nos manda para que luego lo convirtamos, me imagino, en alguna iniciativa, está proponiendo reorientar
el Fondo Metropolitano para destinarse a otorgamiento de créditos y apoyos a la sociedad en términos de lo que establezca esta emergencia que estamos viviendo por el coronavirus. Sin embargo, el titular del Ejecutivo está delegando en un secretario no electo una facultad que se deriva del propio Ejecutivo Federal, cuando él presenta la propuesta, y de 500 diputados que son los que aprobamos el presupuesto. Esta es una facultad violatoria de la Constitución política del país. En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no se establece una facultad similar, porque no se encuentra facultado por la Constitución. Es necesario hacer saber que el secretario sí tiene la facultad de ejercer el control presupuestario de los servicios personales y establecer normas, lineamientos en materia del control de gasto en ese rubro, pero nada más. En la composición del comité se deja fuera la participación del Congreso de la Unión, que actualmente sí participa en la toma de decisiones para la aplicación del Fondo Metropolitano. Está peligrando el destino de recursos del Fondo Metropolitano porque no se ha aumentado desde 2018. El año pasado logramos mantenerlo, como bien señalaste, Presidenta, pero ya no estaría participando el Congreso en el comité técnico. Y bueno, se está omitiendo decir que el 30% de los recursos autorizados para el Fondo Metropolitano se destinan a las 20 zonas metropolitanas con mayor rezago, correspondientes a las de menor índice de desarrollo humano por zona metropolitana, de acuerdo con los índices de Naciones Unidas, y se destinan para la ejecución de obras de infraestructura con alto beneficio social, para el desarrollo regional y urbano, y esto no lo definimos nosotros, esto ya lo define muy claramente SEDATU, INEGI y CONAPO. Entonces, en el grupo parlamentario del PRI estamos en contra de este atropello, en contra de lo que significa, porque significa la pérdida también de empleos y de proyectos de gran beneficio para distintas zonas del país. Quiero referir de manera muy breve, por último, por ejemplo, en mi estado, en el Estado de México, iba a servir para varios proyectos de comunicaciones, de obra pública, de agua, de medio ambiente. El proyecto ejecutivo Chalco-Santa Marta, en términos de comunicaciones, la construcción del par vial San Mateo-Nopala-Naucalpan, la extensión del Mexibús 1 que va de Ciudad Azteca a Ojo de Agua, la extensión del Mexibús 6 de Indios Verdes a Tecámac, la electrificación de varias localidades en Chapa de Mota, en Otumba, en Apasco, en Atizapán de Zaragoza, en Ecatepec, en Nezahualcóyotl, la construcción del colector semiprofundo Acolma en Ecatepec, la construcción del túnel San Miguel. En términos ambientales, la clausura del sitio de disposición final de residuos y construcción de una estación de transferencia en los municipios de Amecameca, Atlautla, Catzingo, Ozumba y Tepetlixpa, la clausura del sitio de disposición final de residuos sólidos y construcción de un sitio de disposición final de residuos tipo en los municipios de Otumba, de Ajapusco, de Nopaltepec, de San Martín de las Pirámides, de Teotihuacán y de Temascalapa. La clausura también del sitio y la construcción de uno nuevo, de una estación de transferencia, para Juchitepec, Cocotitlán, Temamatla y Tlalmanalco. Asimismo, incluía soluciones viales para el Valle de Toluca y rehabilitación de infraestructura del Parque Ambiental Bicentenario y del Parque Metropolitano Bicentenario. Entonces, la verdad es que estábamos afectando doblemente a estos municipios por la infraestructura que es tan importante, tan necesaria para el medio ambiente. Creo que hoy con esta pandemia lo que estamos viendo es que también la propia naturaleza, el mundo, está agradeciendo que no estemos, pero necesitamos soluciones de largo plazo, necesitamos empleos y necesitamos este tipo de soluciones que acabo de enumerar, así podrán contarnos cada uno sobre las que se están haciendo en sus estados. En contra de ceder facultades al Ejecutivo. De verdad, teniendo mayoría, podrían buscar alternativas mucho más viables. También quiero señalar que estos microcréditos, la verdad es que no representan un alivio para ninguna pequeña empresa. 25,000 pesos no alcanzan. Creo que tendríamos que ir a programas de empleo temporal, que tendríamos que ir hacia esta propuesta que se está haciendo, que hicimos los diferentes grupos parlamentarios, de instaurar el salario solidario, para ver en el largo plazo la solución de esta crisis y no estar haciendo parches y no caer en una dictadura, que ese es el gran riesgo. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Ana Lilia. Mire, vamos a cerrar todos los micrófonos, les voy a decir cómo va la lista.
y Fernando, que está organizando la reunión, va a estar abriendo los micrófonos. Entonces, seguirían el uso de la voz la diputada Adriana Medina, después la diputada Adriana Espinosa, Raquel Bonilla, Jesús Alcántara, Michelle González y el diputado Brasilia Acosta, más los que se vayan sumando. Entonces, sigue la diputada Adriana Medina. Adelante, diputada. Hola, muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, ok. Oye, pues más que nada, diputados y diputada presidenta, aunado a lo que dijo ahorita la diputada Ana Lilia, totalmente congruente y razonable sus argumentos. Yo también estoy completamente en contra de que se vaya esta iniciativa a pleno y de que haya sesión en el pleno, ¿no? Ya que, pues, de aprobarse, el Congreso perdería un control sobre el presupuesto federal, mientras haya una crisis económica asentada. Y la reforma, pues aparte no establece indicadores con lo que se determina la crisis económica. En el contexto actual, y solo tomando la contracción del PIB como crisis potencialmente todo el sexenio de AMLO, podría disponer del presupuesto voluntad. Y en el artículo transitorio del decreto, pues le permitiría lo que ya hemos venido diciendo, desmantelar el Fondo Metropolitano del 2020, con lo que compromete el desarrollo de proyectos, tanto como el que dijo la diputada Ana Lilia, como de las zonas metropolitanas incluidas lo que es Jalisco o Guadalajara, y que se me hace muy grave, ¿no? Porque ya son proyectos que están avanzados y no se pueden quedar estancados. Entonces, mi posición, y yo creo que de una gran mayoría, sería ir totalmente en contra de esta iniciativa, ya que vulnera todos los derechos de todos los diputados. Entonces, seríamos como unos monitos de aparador, ¿no? Nada más viendo todo lo que hacen y cómo se pasan el presupuesto para sus proyectos emergentes, que creo que no son emergentes para la situación que estamos viviendo en esta actualidad. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Adriana. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues efectivamente, como país, pues estamos ante una problemática económica muy compleja. Sabemos que tenemos o teníamos proyectadas pues varias situaciones, había varios proyectos en pie, algunos de ellos que se enlistan, bueno, pues a lo mejor no todos eran viables, no todos estaban avanzados, no todos estaban ya empezados, algunos sí, ¿no? Pero pues esto es algo que no nos esperábamos ninguno y que ahorita efectivamente tenemos que ver de qué manera sacamos adelante esto, más allá de a lo mejor de dividirnos en una situación y de estar en una postura en contra o a favor. Creo que tenemos que priorizar esa situación de ver como poder legislativo ayudar en esta parte de cómo vamos a sacar adelante la problemática económica. Es un instrumento, el Fondo Metropolitano es un instrumento pues muy importante, por supuesto, pero también creo que debemos saber que es una situación emergente y que como tal puede servir, por supuesto, de mucho. Sin embargo, también no por eso no debemos saber también que cómo vamos, o sea, cómo se van a quedar, qué alternativas tendrían los gobiernos estatales en un momento determinado si se pierde este fondo metropolitano, ¿no? O qué obras quedarían pendientes, o sea, tener esa precisión, pero no desvirtuar por completo esta probabilidad, ¿no? Esta alternativa. Creo que es una alternativa más, como pueden haber muchas otras, y que no de tajo tengamos que desdeñarla desde un inicio, ¿no? Creo que tendríamos que valorarla bien y tener claro qué proyectos ya se tenían, cómo van a quedar los estados, estas entidades, los gobiernos,
esta falta del fondo en caso de que se eche para adelante. Y bueno, pues yo sí estaría a favor como una alternativa más, pero tener un poco más de claridad en este sentido. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Raquel Bonilla. ¿Me escucho? Hola, hola, ok. Bueno, pues buena tarde a todos, un fraternal abrazo a todos por la contingencia. Yo creo que hoy es un momento que nos debe de solidarizar, de unirnos a todos, no solo como grupos parlamentarios, no solo como legisladores o como servidores públicos, sino como sociedad. Yo aquí hago un llamado a no ser tan tajantes con el decir no voy con la iniciativa. Creo que esto es algo totalmente ajeno al tema político o a los colores. Estamos viendo una situación que difícilmente el pueblo mexicano había visto. Estamos hablando que esta pandemia ha detonado una crisis económica no solo en México, en todo el mundo. No somos los únicos, no es exclusivo del gobierno de Andrés Manuel, no es exclusivo de gobiernos morenistas. Esto es una situación que está atacando a todos los mexicanos y que tenemos que abonar para salir de esta crisis. Respaldo y refrendo totalmente nuestro apoyo con el presidente de la República, Andrés Manuel. Sin embargo, creo que sí tenemos como comisión una gran obligación, que es la de poder buscar alternativas donde no vulneremos los derechos constitucionales y mucho menos las facultades que tenemos como diputados. Hemos estado analizando el equipo y una servidora esta iniciativa. Yo tengo una propuesta precisamente que va encaminada y se las espero compartir, que va directamente al Fondo Metropolitano y es respecto a sí la reasignación, pero precisamente considerar y contemplar el trabajo que hemos venido realizando en la comisión. Hemos trabajado muy duro para conseguir que el presupuesto que no había sido ejecutado en ejercicios anteriores, lo podamos considerar, y mi propuesta va básicamente encaminada a que la reasignación sea al 100% el monto aprobado por la Cámara del Fondo Metropolitano 2020 para el otorgamiento de créditos y apoyos a la sociedad. Sin embargo, queremos blindar los recursos no asignados y comprometidos en ejercicios fiscales anteriores, que yo escuchaba ahorita a la diputada Ana Lilia hablar de proyectos. Qué bueno que ellos ya tengan muy definidos proyectos, han sido favorecidos en otros periodos con el Fondo Metropolitano. Yo vengo de una zona que es nueva, que jamás ha accedido. Sin embargo, creo que el tema de hoy, lo que hoy nos atañe, lo que hoy nos preocupa, va más allá del tema político, porque si no tenemos nosotros, si no logramos sobresalir de esta situación, no va a haber gente que haga uso de la obra pública que se hace. Eso es algo que nos queda clarísimo. Entonces necesitamos abonar un poquito más allá en el sector salud y en este caso apoyar a la sociedad. Incluso estas son observaciones que nos hacen diferentes entes de que tenemos que ayudar a las zonas más vulnerables. Necesitamos muy claramente señalar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que propongan el mismo monto aprobado del 2020 al fideicomiso del Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal 2021 y aquellos recursos reasignados y no ejecutados se puedan integrar, ya sea que se utilicen de manera paralela en estos momentos para continuar con las obras que ya han sido asignadas y los compromisos que se han contraído, o se sigan reincorporando al fondo del 2021. Asimismo, se establece la obligación de la Secretaría y el Crédito Público para remitir el informe mensual sobre el destino y beneficiarios del monto reasignado y su publicación en la plataforma electrónica y transparencia. Yo les voy a compartir la propuesta de la iniciativa, que es el segundo transitorio, que habla particularmente del Fondo Metropolitano. Creo que no nos podemos cerrar ante la contingencia que vivimos. Se está aquí pidiendo una reorientación de los recursos asignados, pero no es por cualquier situación. Esto es algo muy fuerte que está, pues bueno, afectando a todo el país y es nuestra obligación, bueno, ayudar a mantener y fomentar la economía del país, atender la emergencia de salud, apoyar a la sociedad y a las personas más vulnerables en este momento. Entonces, mi respaldo a la propuesta del presidente. Sin embargo, creo que como comisión tenemos la obligación
en este momento de desmenuzar muy bien esta iniciativa para que salga lo mejor posible sin afectar los compromisos contraídos que nosotros conocemos como Comisión de Desarrollo Metropolitano, pero también sin descuidar nuestro compromiso como legisladores que tenemos con el pueblo mexicano ante una contingencia como esta. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada Raquel. Diputado Jesús Alcántara. Sí, hola nuevamente. Gracias, diputada presidenta. Yo creo que efectivamente en lo que estamos de acuerdo es la situación tan difícil que estamos pasando en México por esta, pues, desafortunada posición que tenemos. Pero creo que el poder apoyar las políticas públicas que implementa el señor presidente de la República, pues son independientes a una posición política. Yo creo que este es un sentido humano. Pero lo que sí es que en la oportunidad de estar como representantes en el ámbito legislativo y particularmente en la comisión, el poder generar una suspensión prácticamente de los recursos a la comisión, pues deja totalmente inoperante a la propia comisión, porque si es cierto, es de mucho trabajo político, pero muchos de los programas, de las acciones mismas que se emprenden como legisladores en la gestión misma y en la representación, pues tienen que ver pues, con estos proyectos. Y son proyectos fundamentales para el desarrollo, para el crecimiento, para el bienestar de la población. En eso coincidimos todos. Entonces, sí apoyamos la situación y las políticas públicas que implemente el señor presidente, pero rechazamos el que que vulnere pues con los fondos la reubicación de estos recursos y pues se queda prácticamente sin operación la propia comisión. Creo que es un tema muy delicado, muy complicado. Entonces, pues no hay más que seguir para adelante. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Michelle González, adelante, por favor. Un segundo. Muchas gracias, presidenta. Saludo a todos. Creo que lo que estamos de acuerdo todos nosotros, y evidentemente sin distinción de partido político, pues es que ante la contingencia sanitaria que nos encontramos, pues tenemos que sumar esfuerzos y sobre todo en pro de la gente para ver de qué manera podemos apoyar. Pero sí en lo que no estoy de acuerdo es que se vulnere la soberanía de los poderes en este caso. Si bien dentro de la iniciativa que se menciona, no menciona a razón de una emergencia sanitaria, ojo, menciona a razón de una emergencia económica. Entonces, creo que es necesario primero determinar a qué se refieren con emergencia económica, porque si a eso vamos, pues vamos, desde 1982 estamos en emergencia económica y eso puede usar de cualquier pretexto para vulnerar la soberanía del poder, en este caso de la Cámara de Diputados o del Congreso de la Unión. Por otro lado, digo, me sumo a muchos comentarios y muchos argumentos que ya los han dado varios de ustedes. Evidentemente estoy en contra. Partido Acción Nacional estamos en contra de esta iniciativa. Me preocupa, insisto, la intervención del Ejecutivo en este poder que representamos, que en teoría es un poder soberano,
y yo no puedo apoyar esta reforma que atenta contra la independencia de nuestro poder. También me preocupa que estos recursos asignados a obras metropolitanas estén en riesgo de desviarse a otro rumbo. Y no se trata, aclaro, de ignorar las prioridades, como es el caso de esta contingencia que vivimos en este momento, sino de hacer un uso eficiente de los recursos públicos, lo que desafortunadamente no ha sucedido. Sabemos que los fondos que tardamos muchísimos años en nutrir han sido mal utilizados, y es así como llegamos pues a este punto donde ante esta pandemia pues existe gran presión por obtener recursos de cualquier origen. También percibo evidentemente riesgos de planes de obras de zonas metropolitanas, como ya lo han mencionado, incluso en el Estado de México, incluso en otros estados, también para mi estado, importantes para Guanajuato, que vayan a detonar la economía del estado, pero si no hay presupuesto suficiente y ahora ponerlo en riesgo sería irresponsable. Sí debo mencionar que este gobierno, desafortunadamente, no se ha caracterizado por el manejo responsable de las finanzas públicas. Hay una gran distancia entre el discurso político y la realidad del país que estamos viviendo, porque por un lado se habla de honestidad, pero también por otro lado es la administración que más contratos se dan por adjudicación directa. Es el gobierno que menos transparencia tiene y que en general se ha caracterizado por un manejo torpe e irresponsable de la economía nacional, que hizo que desafortunadamente decreciéramos en 0.1% el año pasado. No puedo estar de acuerdo en dotar de más atribuciones a un gobierno que en términos económicos es opaco y irresponsable. Insisto, si hubiera voluntad del Ejecutivo Federal, voltearía a reorientar el presupuesto del Tren Maya y de Dos Bocas. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado Brasil Acosta. Buenas tardes ya me escuchan, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Nada importan los más bellos principios cuando no son más que estériles consejos. Y siempre que el poder todo se reúna en una mano sin equilibrio ni división, el poder absoluto estará constituido. Esto lo dijo Mariano Otero, un gran jalisciense, un gran jurista, y viene acorde a lo que hoy estamos viviendo. Es cierto que la pandemia nos está golpeando económicamente, pero no se nos olvide que nuestros indicadores económicos cuando inició la pandemia ya estaban mal. Estábamos en un crecimiento igual a 0. Y esto pues no podemos nosotros ignorar que el origen de este estatus en el que inició la pandemia se debe a las decisiones equivocadas de la Cuarta Transformación. Y debo de decir con franqueza que no se trata de falta de solidaridad, al contrario. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que tomar medidas emergentes, pero las medidas emergentes tienen que ser racionales y no tienen que provocar la división social, por un lado, y por el otro lado no tienen que concentrar las decisiones de poder teniendo tantos años, sacrificios y sangre, logrando la democracia en este país para que se concentren en una sola persona todas las decisiones. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Primero, si es cierto que tenemos necesidad de redistribuir recursos, habría que tomar en cuenta prioridades. Y la prioridad ahorita no es la construcción, como decía la diputada panista, del Tren Maya, de Dos Bocas e incluso de Santa Lucía, que son demostrados proyectos que van a tener no van a tener desarrollo económico importante, y entonces esos 94,000 millones de pesos deberían estarse distribuyendo en un plan nacional de distribución de alimentos, porque ahorita la gente lo que necesita es comer. Le dicen, quédate en casa, pero no le dicen cómo. Y entonces
se quiere agarrar ahora del Fondo Metropolitano recursos para poder destinarlos a microcréditos, que la verdad han demostrado históricamente los microcréditos que no son la alternativa para sacar de la pobreza a la gente. Está demostrado que más del 80% de los microcréditos o de las microempresas que inician con un monto de capital menor a los 25,000 pesos mueren al primer año y algunas hasta los 3 meses de iniciado el capital. Las leyes del capital, yo les pido a los compañeros morenistas que estudien a Carlos Marx y el Capital de Carlos Marx, no se desarrolla sobre la base de una competencia micro, si no hay una verdadera protección de parte de la autoridad y del gobierno para que puedan sobrevivir estas empresas. Entonces, se está quitando lo más por lo menos, y más bien da la impresión de que se quieren usar estos recursos del Fondo Metropolitano no para desarrollar las leyes que nosotros mismos acabamos de aprobar, por ejemplo, en la unidad de las leyes metropolitanas en relación con la ciudad